Querido Johnny, ¿crees que la programación sigue siendo una buena opción en medio de la pandemia? Por eso hoy en The Rock Podcast, el COVID no quita empleo a los programadores. Hey The Rockers, ¿cómo les va? Jonathan Ariste transmitiendo en directo desde la ciudad de Berazategui, mi casita. Hoy un domingo súper atareado, grabé 2 videos para el canal de YouTube, ya está el primero subido y estoy muy contento con las repercusiones, así como rápido todo en Respress. Y nada, agarré la pala con todo, me puse a grabar, por fin por fin sorteé los miedos que tenía de hacer videos para YouTube, que ya había hecho algunos, pero esta vez empiezo y sigo con todo y para siempre, eso espero. Y además les cuento que estoy con mi otro podcast, Audio Largueros, que es un podcast más personal, es un spin-off de este, y en el que ya voy 5 episodios. Es un podcast que sale casi todos los días, y cuando termine este episodio seguramente voy a grabar el nuevo podcast de Audio Larguero del día de hoy, en el que voy a hablar de una mala experiencia que me pasó comprando ropa. Está interesante, así que búsquenlo, está en Spotify, está en Apple Podcasts, en todos lados. Bueno, pero el día de hoy nos toca hablar de esta pregunta que me siguen haciendo con respecto a la programación, y varias personas también me hicieron acercar notas que estuvieron saliendo estos días. Por ejemplo, una nota que salió en C5N donde hablaban de que los programadores siguen siendo una de las únicas industrias que no está perdiendo trabajo. Es más, se está sumando gente en medio de la pandemia. El diario La Nación sacó hace 4 días una nota que dice cuáles son los salarios de los programadores en Argentina. Y los salarios son: un programador sin experiencia junior cobra 44.300 en promedio. Un programador con alguna experiencia semi-senior cobra 64.400. Y un programador con experiencia está más o menos en los 93.000 pesos. Esos son los sueldos que están publicando. ¿Y por qué está todo este revuelo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están hablando tanto de los programadores? Porque es lo que yo les dije que iba a pasar. Todo va hacia el lado de la programación, todo va hacia el lado de la automatización, todo va hacia lo que es la información, el research y la investigación y la estadística por medio de programación. Entonces es imposible que la programación decaiga aunque estemos en medio de una pandemia. Miren, les voy a leer otro fragmento. La Nación dice así: en cuanto a la cantidad de empleos que se generará este año en el sector, el país dijo que si bien siempre crecen, la estimación de 16.000 puestos de trabajo de principio de año se redujo a 2.500. Pero se redujo a 2.500, pero estamos hablando de que no se está desempleando a personas. Se van a sumar 2.500 programadores y programadoras este año. O sea, es una locura en un medio de coronavirus. La BBC sacó también hace muy poquitos días esta nota. El 28 de mayo dice: coronavirus y empleo, cómo prepararse para buscar trabajo después de la cuarentena. ¿Y de qué hablan? Hablan de la programación, habla de informarse y estudiar y hacerse de skills de programación, porque la programación, señores y señores, es la que va a prevalecer. El virus está y la programación no se va a detener. No se va a detener. Miren, según la FAED, se generaron 5.000 puestos de trabajo temporario durante la cuarentena, de los cuales más del 55% son de programación. O sea, realmente la programación está reventando todo. O sea, no se puede creer. Ofertas, otro diario, este es el Economista, dice: ofertas de empleo en tiempo de coronavirus, las 10 vacantes más demandadas. ¿Y cuáles son las 10 vacantes más demandadas? Vamos a ver: en el área de la salud, obviamente médico general, enfermera. El tercer puesto, desarrollador web. El cuarto puesto, programador. El quinto puesto, abogado. What the fuck, ¿qué hacen ahí? Pero se dan cuenta: médico, médica, enfermero, enfermera, desarrollador web, desarrolladora web. O sea, en ese ranking estamos. Es impresionante lo que está pasando con la programación en este momento, en tiempos de cuarentena. Ahora bien, ¿cuáles son los lenguajes de programación que deberíamos estar aprendiendo, deberíamos estar sumando, porque es lo que llegó para quedarse? Así que ahora les voy a contar cuáles son los 10 lenguajes de programación que en este 2020 la están rompiendo toda. En primer lugar lo encontramos a Python.
Python sigue estando en el primer lugar, el año pasado también lo estaba, porque Python se está utilizando mucho para data science. Se está utilizando mucho para scrapear la web, para levantar datos y hacer estadísticas. Así que Python sigue siendo una buena opción. Lo que tiene Python para mí es que sí o sí tiene que ser trabajo para tercero. A ver si me entienden. Porque si vos me preguntas a mí cuál lenguaje de programación es importante para empezar a trabajar hoy, me parece que sería JavaScript y no Python. Porque Python es solo para grandes instituciones, grandes empresas que toman recursos y estos recursos seguramente tienen que tener un cierto expertise. Entonces, si estás empezando con Python, va a ser difícil que entres en esa rueda. Y aparte, por otro lado, no te permite Python quizás hacer un producto tan final. Si bien puedes hacer Python con Flask para hacer diseño web, desarrollo web, que es lo que vamos a enseñar en el nuevo curso de Escuela de Blog que sale esta semana. La verdad es que no es lo más normal, lo más tradicional es hacer las páginas con JavaScript, con HTML, CSS y ahí nomás. O sea que Python está en el primer lugar a nivel mundial, pero para mí el segundo lugar, el tercer lugar, perdón, que es JavaScript, sigue siendo para mí el más pregnante. En el segundo puesto existe un lenguaje, está llegando un lenguaje de programación que se llama R, que la verdad que yo no lo conozco porque está disponible solamente para Linux y para Windows, y que es un lenguaje de programación que tiene aplicaciones en el campo de la ciencia de datos, la computación, la estadística y el aprendizaje automático. Como se darán cuenta, está ahí como con Python metiéndose en esa parte de data science. También otro lenguaje que está superditado a que una super empresa, una super entidad te contrate. En cambio, el tercer lugar, que es JavaScript, me parece que es más fuerte, porque JavaScript no solamente puedes hacer frontend, sino que puedes hacer backend con Node.js, que es JavaScript del lado del servidor, y con JavaScript tenés todo lo necesario para poder hacer un proyecto para un cliente. Puedes hacer una landing page, puedes hacer un carrito de compras, puedes hacer cualquier cosa con JavaScript. Así que por eso JavaScript me parece bastante completo para salir al mundo a buscar trabajo y decir, bueno, voy a enganchar algo, voy a tirar para, no sé, para cualquier tipo de cliente, proyectos web. Entonces JavaScript se pone como más a la mano, como una herramienta mucho más fácil a la hora de solucionar problemas de diversos mercados. En cambio, Python y en el caso de R son lenguajes de programación que sí van a estar metidos más en el mundo de la ciencia, y como les digo, va a haber que encontrar un cliente, una entidad grande detrás para poder desarrollarse. Por otro lado, también JavaScript tenemos mucha cantidad de servidores y de servicios para poder deployar de manera gratuita inclusive, y no así con Python, no tanto con Python. En el cuarto lugar se encuentra Java, el lenguaje Java ese que tan legendario es, sigue siendo importante e incluso más importante que el quinto puesto, que es PHP. PHP que realmente gracias a Zen Framework, gracias a CodeIgniter, gracias a Laravel, se convirtió en un lenguaje muy potente, muy robusto y que se está utilizando muchísimo para hacer proyectos de gran envergadura, para hacer proyectos que necesiten mucho músculo. Se está utilizando mucho PHP, así que PHP sigue siendo una muy buena opción para ponerse a estudiar. El siguiente lenguaje es el C#, que bueno, C# se usa mucho en el mundo de los juegos, al igual que C++. Recordemos de que C# y C++ y C fueron utilizados para la nave espacial, el Falcon, la Crew Dragon, la que se fue al espacio, así que siguen siendo importantes. En el octavo puesto tenemos a Scala. Scala tiene una amplia implementación en los campos de desarrollo web, análisis de datos y flujo de datos. Algunas de las principales compañías, por ejemplo, como que implementa Scala en sus negocios, creo que New York Times está utilizando Scala, y Meetup también utiliza Scala. En el noveno puesto tenemos a Swift. Swift, el lenguaje de programación de Apple, con el que se desarrollan las aplicaciones para iPhone, para las computadoras iOS y demás, está siendo muy fuerte dentro de los más importantes de este 2020. De hecho, por eso con Fogo vamos a hacer nuestra escuelita de Swift, que está un poco retrasada porque yo estoy retrasado de la vida. Por eso, pero se viene la escuelita de Swift con el señor Fogo, porque me parece a mí que es algo importante, que tenemos que tener ahí herramientas para aprender y demás. Y en el décimo lugar está Kotlin. Kotlin es la versión Swiftera de Android. Kotlin es para hacer aplicaciones para el mundo de Android.
Kotlin dicen que tiene una curva de aprendizaje muy fácil. Está interesante, me gusta mi Kotlin, me divierte, me entretiene. Me gustaría hacer un curso de Kotlin, pero va a ser para esa nueva sección que es Johnny y amigos. O sea, como yo les dije, cuando los lenguajes de programación ya me exceden y yo no tengo el expertise que se necesita para poder enseñarles, voy a incorporar amigues que me enseñen a mí y que le enseñemos a ustedes y ganemos todas estas tecnologías. Es importante que realmente nos pongamos a pensar en que la tecnología es el única área que va a seguir investigando, que va a seguir trabajando, una de las únicas, no la única, en medio de la pandemia, y que no importa lo que pase, siempre vamos a tener que utilizar programación para las cosas. Siempre, siempre, siempre vamos a tener que utilizar programación. Así que realmente para mí no sigo diciendo y sigo insistiendo que no es una opción dejar de estudiar programación o dejar de estimar la programación, porque es un buen camino. Dicho sea de paso, saben que hasta el día de mi cumpleaños, el 26 de junio, Escuela de Rock está con todos sus cursos de programación en oferta, incluido el curso de Python y el curso de JavaScript iniciales, que son especiales para poder meterte en este mundo de lleno. También tengo un pack que está al 60%, que es todos los cursos. Así que nada, me parece que esta información habla por sí sola. Estaría buenísimo que te metas en este mundo si todavía no empezaste. Y con esto quiero decirles, para ir cerrando este episodio, que no importa dónde aprendas, lo que importa es que aprendas estas cosas si te interesa la computación, y que me parece que sí, por eso estás acá escuchando este podcast. Así que si no puedes comprar un curso, te invito a que te metas a Google y busques información, busques las documentaciones, que te metas a YouTube y que hagas lo que tengas que hacer. Hay que pensar que por más que esté desactualizada la información que encontremos en YouTube o por ahí, siempre nos va a dar una aproximación a un lenguaje y va a ser mucho mejor que nada. Así que no tengan miedo a encontrar un posteo en algún lado y ponerse a hacer un ejemplo y pensar que no les va a sumar. Siempre les va a sumar cualquier cosa que encuentren por ahí y que se pongan realmente a hacerlo. Dicho sea de paso, me parece a mí que esa es la clave para poder aprender algo. Hacer desde una necesidad. Recuerden lo que siempre les digo, traten de hacer programación siempre partiendo desde una problemática real, tanto de un usuario como de ustedes, para poder plasmar las ideas y encontrarse con verdaderas problemáticas e ir a buscar las herramientas necesarias al internet para poder terminar dicho o cual trabajo. También recuerden que tengo un podcast en el que hablo de que un curso no es suficiente. Así que no piensen que comprando un curso a mí o a cualquier plataforma su vida va a estar solucionada. Todo va a estar superditado y todo va a estar completamente vinculado a la cantidad de horas culo que le metan a ese lenguaje de programación. Es importante que se sientan a programar, es importante que se sientan a hacer los ejemplos, es importante que vean los cursos completos, que dejen de flashear cosas en su cabeza con respecto a si, enseñará tal cosa o tal otra. Hagan los cursos completos para poder sacarle el jugo. No hay otra forma de avanzar con el mundo de la programación. No es que vas a poder pegar un salto viendo un curso, no sé, más avanzado. No quieran saltearse los pasos, porque ahí es donde empiezan los problemas. Porque cuando tenés que tocar código de otro y no entendés qué pasó, o cuando tenés que retroceder, no sabes cómo hacerlo, o avanzar o cambiar alguna herramienta que ya está en internet, no sabes cómo hacerlo, y precisamente es porque te salteaste pasos. Así que no nos saltimos pasos a la hora de aprender a programar. Realmente es importante que tengamos eso en mente, que tenemos que ir paso a paso haciendo todas las tareas que nos vayan apareciendo. Por otro lado, recuerden también lo que digo en el capítulo de pensamiento lateral. No nos quedemos con solamente lo que aparece, lo que nos enseña el profesor o la profesora en los cursos, en los videos, en los tutoriales que encontremos en internet. Hagámoslos nuestros. Trabajemos en combinar ese código con una idea y una necesidad nuestra propia. De esa manera vamos a tener currículum. El otro día alguien me dijo: Johnny, está difícil que me tomen porque no tengo experiencia. Y yo le respondí por historias: ¿cómo que no tenés experiencia? Si sabés programar realmente, no podés hacer una aplicación desde cero, y haciendo esa aplicación te vas a hacer de la experiencia que necesitas. Y yo creo que la persona por ahí pensó que esa respuesta fue una respuesta así como al aire, pero realmente para mí eso es una clave. Hoy en día alguien me puede contratar a mí para hacer, no sé, React,
porque yo hice la escuela en React, hice algunos proyectos en React y tengo un curso de React. ¿Se entiende? Pero yo no tengo 20.000 proyectos en React ni 50 años en React de experiencia. Pero cualquier entrevistador que me tome y me haga preguntas técnicas no va a dudar de que sí puedo cumplir ese puesto de React. Y eso es porque yo no solamente aprendí React, sino que la hice mía a la herramienta y además hice un curso sobre eso. Entonces, para mí es importante que nos pongamos a entender las tecnologías y que nos pongamos a hacer prácticas, a hacer proyectos, a hacer ejemplos. No existe programador, programadora que me pueda venir a decir no tengo nada para hacer, no se me ocurre nada, porque es una mentira. Cualquier cosa lo puedes transformar en programación. Cualquier cosa puede ser una práctica para poder poner en práctica precisamente esos conceptos que aprendiste en los cursos. Y eso va a dar como resultado una cartera, un portfolio de proyectos y una persona experimentada a la hora de tomar un puesto. Quizás vas a entrar de junior. Sí, seguro que vas a entrar de junior. Vimos ahí los salarios más o menos de los juniors en Argentina. Me parece que puedes empezar y que puedes empezar por ahí y que vas a estar bastante cómodo o cómoda. El tema está que tenemos que ponernos a pensar que hay un lugar para nosotros. Tenemos que presentarnos a esa entrevista de trabajo. Tenemos que hacer esas calls. Tenemos que realmente entender que alguien tiene que hacerlo. Si vos sabés programar, vos podés cumplir un rol. Entonces deja de querer llenarte de cursos y de información y de cosas que le permitan a tu cabeza justificar de que realmente podés ocupar un puesto de trabajo o no. Porque en realidad estás más preparado o preparada de lo que vos pensás. Lo que pasa es que siempre antes la duda y el miedo de ocupar una posición nueva, ¿qué hacemos? No, me falta aprender, me falta aprender. A mí me pasa con el curso, a mí me pasa con el canal de YouTube, que siempre me falta una tecnología nueva, me falta una cosa. Hoy, antes de ponerme a editar los videos, me puse a aprender Premiere. Yo ya sabía Premiere, pero unas versiones re viejas. Ahora Premiere cambió un montón. Y está muy bueno Premiere. Y me puse a aprender. Y en un momento veo que se pasaban las horas y digo, ¿qué estás haciendo? Haciendo un curso de Premiere. Sacá el video, guacho. Me pasa a mí, les pasa a ustedes, nos pasa a todos. Posta. Nos ponemos a pensar, no, bueno, pero esto lo podría hacer con Svelte. Tengo que aprender Svelte. No, señor, hágalo con lo que sabe hoy. La vida, la comunidad, el internet necesita hoy esa solución. No necesita que vos te pongas a aprender una cosa nueva y a la gente no le importa cómo está hecho por detrás. A la gente le importa tener la solución que está esperando. Entonces, posta, dejemos de inventarnos que nos falta un curso, que nos falta un aprendizaje, que nos falta lo otro. No importa. Pongámonos a hacerlo. Y sobre la marcha podemos ir buscando cosas que realmente quizás no sabemos. Cosas como, por ejemplo, no sé, loguear con Google o hacer un sign-in o hacer una sección privada o una base de datos que tenga reglas y cosas así, o usar Firebase. Realmente hay cosas que no van a saber, pero dejen que llegue el momento y en el momento háganse cargo de eso y pónganse a revisar cómo solucionarlo. Pero no pierdan antes de empezar a jugar. Con esta frase me voy a despedir. No perdamos antes de empezar a jugar. Eso es algo que a mí me ha pasado mucho. De decir, me gustaría tocar la guitarra, hacer una banda, no, bueno, pero no sé tocar bien la guitarra, bueno, pero no sé qué, bla, bla, y pierdo antes de ponerme a jugar a la banda. Y ni la saco. Y quizás en algún universo paralelo esa banda podría haber sido importante o podría haber llegado a algo. Entonces, no escuchemos esa voz que nos hace pensar que nos falta algo y que tenemos que saber más o que nos hace pensar que siempre hay alguien que sabe más. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay alguien que sabe más. Siempre. Es imposible que eso no sea así. Entonces relajémonos, creemos proyectos, creemos portfolio, agarremos uno de estos 10 lenguajes que son los más importantes y pongámonos a crear cosas. Espero que les sirva este podcast en el que me gustó traer un poco de información fresca, sacada del internet, sacada de diarios del mundo, en los que hablan de nuestro mundo. El mundo del internet, el mundo de la computación, de la programación, el mundo en el que vos también estás. Porque no hace falta que seas un gran programador o programadora para sentirte parte de esto. Si estás abriendo un editor de código y estás escribiendo un hola mundo, bienvenido, colega. Quise decir chico, chica y colega no tiene... Perdón.
Pero si estás escribiendo un hola mundo en algún lenguaje, sos mi colega. Le pese a quien le pese. Así que hace uso de eso. Les mando un gran abrazo. Si llegaron hasta acá, en este podcast, déjame un icono, déjame un emoji. ¿No? Y qué viejardo que soy. Déjame un emoji de fuego. Porque así los quiero. Y las quiero. Prendido fuego. Les quiero 3000. Chau, chau.